La primera piedra del actual templo se puso un 7 de julio de 1947. Una vez terminado, el templo fue bendecido y consagrado junto con la imagen de la Virgen de Guadalupe un 9 de enero de 1953 por el primer cardenal mexicano don José Garibay Rivera, que se dignó venir hasta San Agustín, una simple ranchería en aquel entonces. Algunas personas que estuvieron en el comité para hacer el templo fueron Lorenzo Muñoz, Francisco Orozco, Melitón Sánchez, Guadalupe de la Torre y muchos otros que siempre ayudaron, dirigidos por el señor cura Ramón Hernández. Fue en un principio solo el templo con sus 2 sacristías, el salón de los adoradores, el caracol que lleva al techo y un baptisterio que estaba en donde ahora es la torre. En el centro del baptisterio había una pila bautismal, en donde muchas personas renacieron como hijos de Dios y miembros de la iglesia. Por su gran valor fue guardada en el salón de los adoradores, en espera de ser reubicada algún día, pero ahora la tienen así. En 1988 se comenzó la construcción de la torre, bajo la dirección del presbítero José de Jesús Flores Aldana, diseñada por el arquitecto José de Jesús Castillo y construida por el albañil Salvador Esquivel. El encargado de la cooperación fue don Ramón Muñoz Velázquez. El señor obispo don José López Lara bendijo la campana principal, pero el señor obispo don José Trinidad Sepúlveda fue el que bendijo la torre. Un dato interesante sobre la torre es que existen otras 2 torres similares en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Margaritas, municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, ya que fue el mismo arquitecto el que las diseñó. En tiempos del padre Salvador Zúñiga se construyó el pórtico, que tiene elementos clásicos como el frontón y las columnas, pero con arcos ojivales, igual que las puertas y ventanas del templo. Se puede notar cronológicamente esas 3 etapas en el color de los ladrillos, siendo el del templo el ladrillo más oscuro y el del pórtico el más claro. No es que esté inconcluso por no enjarrarse, sino que desde un principio se hizo pensando en que el ladrillo quedaría a la vista, similar al de la parroquia de San Agustín, en la cabecera municipal de Tototlán. El señor cura Ramón Hernández nació en Arandas, Jalisco. Fue señor cura de Tototlán por mucho tiempo, de gran capacidad intelectual. Era ingeniero, abogado y sacerdote. Él venía a atender a la comunidad de San Agustín, anteriormente llamada Chapulines, que solo tenía la capilla de adobe construida por el señor cura González en 1934. Él, con una visión muy atinada, comenzó a promover la construcción de todo un pueblo, no solo del templo. Con sus grandes conocimientos hizo el diseño del actual templo, aunque se pensó que era muy grande para que lo construyera una comunidad tan pequeña, pero él tenía bien calculados sus planes. Fue también él quien construyó la cúpula y la segunda torre del santuario del Señor de la Salud en Tototlán. Para el templo de aquí eligió una planta de cruz latina con una capacidad normal para 100 personas, pero que si se necesita puede recibir a más personas, con sillas que ya se tienen y que se ponen provisionalmente en lugares vacíos del templo, como en los cruceros, el coro, la parte de enfrente del presbiterio, la sacristía norte, en el pórtico e incluso en el salón de los adoradores. Aproximadamente la cuasiparroquia tiene una población actual de 1,300 habitantes, pero esto es sumándole la población de Garabatos, La Ladera, La Isla y La Cal, y cada una de estas comunidades tiene su propio templo. Hasta el día de hoy, el templo sigue siendo suficientemente grande. Entre semanas solo van a misa de entre 15 a 30 personas, y el domingo es suficiente con las 4 misas dominicales que se tienen, una el sábado en la tarde y las otras 3 el domingo. Incluso el anterior cuasipárroco, Juan Manuel Vázquez, quiso que fueran solo 2 misas dominicales, cambiando la del sábado a las 12 de la tarde y quitando la que era el domingo a las 7 p.m., porque casi no asistía gente. Así, él podía atender mejor a las demás comunidades. En cuanto a los días festivos y ocasiones especiales, ni la nueva Basílica de Guadalupe es capaz de tener dentro al mismo tiempo a todos los peregrinos de la visita. Lo mismo pasa en la fiesta del Señor de la Salud en Tototlán o la del Señor de la Misericordia en Tepatitlán.
El señor cura Ramón Hernández también trazó las actuales calles, con banquetas de 1,5 metros de ancho. Él decía que no quería ver que en San Agustín pasara como en otros pueblos, que por sus angostas banquetas los novios no pueden ir tomados de la mano, sino uno atrás del otro. Las calles las trazó amplias y derechas, para que todas tuvieran doble dirección y todavía quedara espacio para que otro carro se estacionara. Lamentablemente esto ya no lo han respetado y se han construido necias casas que están a media calle. Él consiguió un terreno atrás del templo para que allí se hiciera la plaza. Él no quería que se hicieran bailes y borracheras enfrente del templo. Este terreno se sabe que lo donaron doña Febronia y don Gerardo. Hasta la actualidad esta plaza no se ha hecho y sería un buen proyecto para la gente de ahora. El señor cura era muy querido, porque no solo daba órdenes, sino que también le gustaba trabajar. Todos los domingos que venía ayudaba en lo que se necesitara, desde para hacer el pozo de las ánimas, pasar ladrillos y hasta para subir las vigas del templo. Después de misa sentaba a los niños del catecismo y recargado en unas mesitas de madera que todavía existen y se usan para las ofrendas y los bautizos, les daba una pequeña plática. Seguido les recordaba que si el sacerdote se ponía a hacer cosas que no van, con todo y sotana se va al infierno, igual que cualquier otra persona, porque no le gustaba que lo vieran como si él fuera perfecto y no cometiera errores. Por ser él el que diseñó el templo, sus ideas han quedado inmortalizadas en cada parte de esta magnífica construcción. No solo hizo un templo y trazó un pueblo, sino que con su personalidad también construyó una comunidad unida. Cuando ya tenía una edad más avanzada, le pidieron del obispado de Guadalajara que dejara Tototlán para trasladarse a la capital del estado. Allí, él fue de los sacerdotes que estuvieron a cargo de la construcción del templo del padre David Galván o parroquia de Nuestra Señora del Rosario, un bello templo neogótico. Él iba seguido a visitar al Señor de la Salud en Tototlán. Un día llegó sin avisar y le tocó ver cómo estaban destruyendo con marros y talaches el púlpito de mármol de la parroquia que él había puesto. Personas que estaban en la parroquia lo vieron llorar de gran tristeza. Después, sin saludar a nadie, prefirió salir del templo y regresarse a Guadalajara. Ya siendo un anciano, sufrió de piedras en los riñones. Cuentan que el primer capellán de San Agustín, el padre Jesús Casillas, le recomendó unas medicinas homeopáticas que le ayudaron bastante, pero aún así lo operaron en el hospital Beata Margarita en Guadalajara. A algunas otras personas les tocó verlo ya un poco jorobado y con su bordón para sostenerse, hasta que murió. En su honor, el tramo oeste de la calle principal lleva su nombre y en el atrio se puso una estatua de él. Fue formado y cosido con materiales del lugar, en un terreno de la familia Franco, cerca de lo que hoy es el kilómetro 5 de la carretera San Agustín-San Francisco de Asís. Esos trabajos estuvieron a cargo de Guadalupe de la Torre. Después de haber hecho bastante ladrillo se decidió traerlo a San Agustín, en un camión Rabón que tenía Baudelo de la Torre. Hoy en día existe una carretera asfaltada, que viene de San Francisco de Asís y conecta con la carretera estatal Tepatitlán-Tototlán. Desde allí se puede entrar fácilmente a San Agustín. Pero en aquel tiempo no había ni carretera ni camino empedrado, solo una brecha de tierra que salía por el lado del cementerio e iba a pasar por los algodones y todos aquellos lugares. Fue necesario traer el ladrillo casi de urgencia, porque el temporal de agua iba a comenzar y ya no sería posible transitar el camino. Platican que en el último viaje de ladrillo los agarró una fuerte tormenta, haciendo casi imposible que llegaran hasta San Agustín. La gente tenía que trabajar mucho para pagar el ladrillo y la materia prima. Hacían rifas de gallinas, borregos, palomas y demás cosas. Los huevos del día lunes los donaban para que se construyera el templo. Un niño pasaba juntándolos, aunque hubo algunos que ni huevos daban, porque no querían que hubiera templo en San Agustín. En aquellos tiempos había una fuerte escasez de recursos económicos. La región quedó devastada por la guerra cristera, más los caciquismos de patrones que pagaban sueldos miserables. Esto ocasionó que muchas personas inmigraran a Estados Unidos. Para el trabajo se tenían unos albañiles de planta, y lo demás se hizo con faenas, es decir, las personas voluntariamente ayudaban sin cobrar su trabajo. Para hacer el templo se traía agua desde el río de la Marrana. Se cargaban unos burros con cántaras y cubetas y echaban de entre 12 a 15 viajes por día. Ya después cavaron el pozo de las ánimas. Los días domingos, el señor cura Ramón Hernández venía desde Tototlán a celebrar la misa.
Les enseñaba el catecismo a los niños y luego todos se ponían a trabajar. Para sacar la tierra del pozo ponían una soga que pasaba por un carrillo y era jalada con el jeep rojo del padre. Después se hacía una cadena de personas desde la pila de ladrillo que estaba a un lado de la casa de Adolfo Hernández hasta el brocal del pozo. En estas cadenas participaban todo tipo de personas: niños, mujeres, hombres y hasta el mismo padre Ramón Hernández, que algunos recuerdan cómo se arremangaba la sotana en la cintura para que no le estorbara y se ponía a trabajar, pasando ladrillos y sacando tierra. Se ensuciaba la ropa con los trabajos duros, pero él siempre muy servicial. El señor cura Ramón Hernández quiso dedicar el pozo a las benditas ánimas del purgatorio, para que saliera el agua. También dijo que por cada viaje de agua que se saque del pozo deberían rezar un Padre Nuestro por las ánimas. Hasta el día de hoy el pozo sigue dando bastante agua y diariamente muchos acuden a él. Debido al pozo se le nombró a toda esta calle Las Ánimas. No se hizo con una máquina y un camión que echara viajes de tierra, como se haría hoy en día, sino que para rellenar todo el suelo del templo sacaron a tierra de un lote que estaba por la calle Guadalupe Sur, en donde actualmente ya hay una casa. La tierra la aflojaban con talaches y con un arado que estiraban con el carro del padre. Igual que como lo hicieron para el pozo, formaban cadenas de personas que pasaban de mano en mano los baldes de tierra hasta llegar al templo. La arena que se usó para la mezcla de entre los ladrillos y el enjarre se trajo de con Benito Íñiguez, Jerónimo Sánchez, Miguel Muñoz y Ángel Sánchez. Siguiendo la tradición de la iglesia, se le puso al templo una piedra ara. Esta es de cantera y por dentro está hueca. Allí las personas de aquel tiempo depositaron sus cosas de valor, como anillos, cadenas, aretes, monedas, etc., y la enterraron bajo el templo, en señal de que se comprometían a construirlo y conservarlo. Para sostener semejante construcción se hicieron grandes cimientos que entre todos rellenaron con piedras del lugar, desde los señores grandes hasta los niños y niñas. Fue Guadalupe Hernández quien labró a mano toda la piedra para la mampostería, oficio que aprendió especialmente para labrar la piedra del templo. Él trabajaba debajo de un tabachín rojo que estaba enfrente de su casa. El hombre falleció por una enfermedad pulmonar que contrajo a causa del polvo de la piedra. Los albañiles que hicieron el templo fueron don Jesús Botello y José Botello, los mismos que construyeron la cúpula y la segunda torre de la parroquia de Tototlán. Ellos enseñaron el oficio de albañil a otras personas de San Agustín, como Jesús Orozco, Guadalupe Muñoz y Jesús Velázquez, que también les tocó pegar ladrillos para el templo. Para los muros se usó una técnica española llamada aparejo a tizones, caracterizada porque el tizón del ladrillo es el que forma los costados del muro, haciendo que este sea mucho más grueso y resistente. Aparte que el tipo de techo que se puso reforzó aún más la obra, porque no empuja los muros hacia afuera, sino que los junta para mantenerlos unidos. Fue por esto y otras cosas como los estribos o pilares de las paredes que el templo quedó intacto después del extraño sismo que hubo en San Agustín en 1972, que fue capaz de reventar los muros de varias casas, pero no los del templo. Todo el conjunto tiene 3 tipos diferentes de ventanas, puertas y arcos. Las ventanas y puertas de la nave principal, de las 2 sacristías y del pórtico, son de arco ojival o arco apuntado, un tipo de arco que apareció por primera vez en la arquitectura india y la arquitectura islámica, como forma de hacer ventanas y puertas más decorativas. En el siglo XII comenzó a usarse en Francia como un elemento estructural importante. Estos permitieron la construcción de catedrales, palacios y otros edificios con una altura mucho mayor y ventanas más grandes que los llenaron de luz. Aunque el templo tiene arcos ojivales muy dignos de cuidar y conservar, no se le puede considerar de estilo neogótico, porque su bóveda es de cuña y no de crucería, y el retablo junto con el pórtico son de un estilo más neoclásico. Por su parte, la torre tiene 8 arcos de medio punto, y es de un estilo barroco pero muy sobrio.
Las ventanas que tiene el Salón de los Adoradores son rectangulares, pero para poderlas hacer así, se utilizó un tipo de dintel muy ingenioso, donde se acomodan una serie de ladrillos con una pendiente de aproximadamente 75 grados, que concluyen en el centro del dintel con una cuña. Este se hace sobre una base que después es retirada. Ese dintel es capaz de mantenerse recto en la parte de abajo y soportar el peso del muro que sobre de él se levanta, todo sin utilizar ningún tipo de viga de madera o acero. Sería una gran lástima que se destruyeran. Este tipo de dintel lo podemos encontrar en algunas casas contemporáneas al templo, tanto en San Agustín como en Tototlán. El techo es de bóveda de cuña, un tipo de bóveda muy común en varias casas. Al templo no se le puso bóveda de pañuelo, ni de crucería, ni de cañón, etc., porque se construyó a mediados del siglo XX, en el comienzo de la época posmoderna y por personas muy humildes. Gracias a las vigas de acero se le pudo construir su bóveda de cuña. Este tipo de bóveda ofrece las ventajas de que no se necesita hacer un muro tan grueso para sostenerlo, porque la fuerza que ejerce hacia los muros es de manera vertical, o sea, solo la de su peso, por lo que es menos probable que se inclinen, que se revienten o que se caigan. Ponerle una bóveda con vigas de acero fue una hazaña para la gente de San Agustín, porque la mayoría de sus casas tenían techo de teja, sostenidos con vigas de madera y carrizo. El ladrillo cocido también fue otro logro, porque sus casas eran de adobe igual que la primera capilla. El templo se fue construyendo poco a poco. Para recaudar fondos para el techo, el padre Ramón Hernández traía a una familia de Tototlán, de apellido Salazar, que presentaban poemas, pequeñas obras de teatro, cantaban, contaban chistes, etc. Todo era un ambiente muy familiar. Esto se hacía dentro del templo, cuando solo eran las paredes. Así la gente se divertía muy sanamente y a la vez se recaudaban fondos para ponerle el techo. La familia que venía no cobraba nada y quedaban satisfechos simplemente con que se les diera de cenar. Para poder subir las vigas se usaron unos andamos de palo. Platican que el padre Ramón Hernández ese día tuvo que motivar a la gente con sus palabras, ya que no les fue fácil subirlas. Esta bóveda tenía dos pequeñas limitaciones desde que se hizo, pero que no representaban ningún riesgo. El primero es que las vigas que se usaron son adecuadas para lo ancho del templo, pero no para lo largo. Esto provocó que tuviera algo de flexibilidad, que se hacía sensible al caminar sobre la bóveda, pero que no tenía ningún riesgo de caerse. Dicho problema se soluciona cambiando solo algunas vigas en puntos estratégicos por otras de mayor tamaño. El segundo problema es el de una viga que está encima del presbiterio. Esta tiene una ligera curva, casi imperceptible, que se hizo porque la parte de arriba de la bóveda la rellenaron con jal, un material ligero, pero en ese lugar se les terminó, entonces lo rellenaron con tepetate, un material mucho más pesado, provocando que desde el principio la viga se curveara muy ligeramente. Por esta curva no ha incrementado ni disminuido desde que se hizo, por lo que no hay ningún riesgo de que se llegue a caer a causa de dicha curvatura de la viga. Tal problema se soluciona retirando esa parte de la bóveda con mucho cuidado, porque abajo está el altar, poner una viga más gruesa y construir esa parte de la bóveda. Anteriormente, cuando llovía, se formaban algunos charcos en el techo, de unos pocos milímetros de profundidad, porque cuando se hizo la torre quedó cancelado un bajante de agua. Además, también se hacían unos charcos sobre el presbiterio, porque las columnas del actual retablo se anclaron al techo con unas varillas y alrededor de ellas se les puso un pequeño bordo de cemento, que no dejaba que el agua saliera como antes. Esta agua se quedaba allí hasta que se evaporaba, provocando que en algunas partes se enmojeciera el enjarre del techo. Pero este problema se solucionó desde hace tiempo, cuando se sacó el nivel de esos lugares para que el agua no se encharcara y se volvió a impermeabilizar todo el techo.
Cuando ya no se hicieron charcos y la humedad no pudo atravesar la bóveda, lo que antes estaba enmojecido pasó a ser polvo seco, que en ocasiones se desprendía muy levemente. La pintura, por ser de una capa muy gruesa y estar ya vieja, se despegó de la pintura anterior, formando esas tecatas que se veían en el techo del templo, pero nada tenían que ver con que estuviera cayéndose. Todo esto se soluciona volviendo a enjarrar las partes en las que la humedad alcanzó a penetrar y volver a pintar. El altar original era muy parecido a los altares laterales, solo que tenía unas escaleras en la parte de atrás, para que el sacerdote subiera a exponer el Santísimo. El primer altar también tenía un manifestador, que después quitaron. Algunos sacerdotes lo usaron sobre una base de madera. Durante muchos años estuvo guardado en la segunda sacristía, y apenas en enero del 2021 fue colocado nuevamente en el retablo, aunque esto duró muy pocos meses. Por las reformas del Concilio Vaticano II, se puso otro altar separado de la pared. Ya después al retablo le pusieron un querubín de cantera, que sostenía la imagen de la Virgen, y el sagrario quedó dentro de la pared. A los lados, un tiempo hubo dos repisas de cantera para un par de ángeles. Dos columnas dóricas, también de cantera, servían para San Agustín y Santa Mónica. Estas columnas están en la Santa Cruz, pero el querubín se perdió para siempre. Luego en el presbiterio quitaron los escalones tradicionales del primer altar y se elevó un poco. Aquí fue cuando pusieron el mármol del presbiterio. El padre Salvador Zúñiga dirigió la construcción del actual retablo, iniciada a finales del año 2006. Este tiene dos pares de columnas corintias, dos nichos a los lados para San Agustín y Santa Mónica, las cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe con un marco ovalado, y a la Virgen se le añadió otro marco de cantera. Para el sagrario se construyó un tipo altar, donde también se acomodan las 6 velas que se encienden en las misas solemnes y que ya existían desde el primer altar. Este lugar también ofrece la facilidad de poder poner algunos floreros. Por esos mismos años también se colocó el actual altar de cantera, la sede y el ambón. El altar tiene un alto relieve de Cristo como en Agnus Dei. Fue consagrado y le pusieron algunas reliquias de santos. El crucifijo es el Señor del Perdón y siempre ha estado aunado. Antes tenía otra cruz que le quitaron. Para el actual retablo se planeó que el crucifijo estuviera bajo la imagen de la Virgen, cosa que duró muy poco tiempo, porque le quitaba al retablo el equilibrio típico de la arquitectura clásica, daba la sensación de ser el soporte del cuadro de la Virgen y le robaba volumetría al retablo. Los altares laterales se usaban para celebrar la misa cuando había más de un sacerdote. Antes se prefería la celebración individual que la concelebración, porque así se ofrecían más misas y se glorificaba mayormente a Dios. Podía estar un sacerdote celebrando la misa en el altar principal y al mismo tiempo también podían estar otros sacerdotes celebrando la misa en los altares laterales. Después del Concilio Vaticano II se comenzó a utilizar la concelebración. El templo de San Agustín tiene altares laterales porque se construyó antes de 1965, año en que se promulgó la nueva misa. Estos están en los extremos del transepto, conocido también como los cruceros. Son muy parecidos a lo que era el altar original del templo. Están junto a la pared porque se utilizaban cuando la Santa Misa se celebraba en el rito tridentino, promulgado por Pío V en 1570 después del Concilio de Trento. Este rito se caracteriza principalmente por ser en latín y porque el sacerdote toma la dirección que el pueblo para ofrecer el sacrificio eucarístico. En los altares laterales del templo de San Agustín podemos ver el hueco donde el sacerdote ponía su piedra y sobre de ella los vasos sagrados para la celebración eucarística. Cada uno tiene un bello sagrario de madera y varios candelabros similares a los del altar principal. El altar lateral del lado sur tiene una imagen de María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción y en la parte de arriba una imagen de San José que fue regalada por un señor de San José de Gracia. El altar lateral del lado norte tiene a María como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Arriba al Sagrado Corazón, 4 candelabros y a los lados un par de ángeles, que son los que anteriormente estuvieron en el retablo. En el 2007 el Papa Benedicto XVI promulgó otro motu proprio, en el que expande y simplifica los permisos para celebrar la Eucaristía ad Horia o en el rito extraordinario en las comunidades que lo soliciten, por lo que los altares laterales todavía se pueden usar.
Hay que cuidarlos y conservarlos porque guardan mucha historia y nos hablan de la tradición litúrgica de la iglesia. El comulgatorio es una barandilla ante la cual se arrodillan los fieles en las iglesias para comulgar. En un templo católico, este está al pie del presbiterio o del altar de la capilla del sagrario. Se trata de un largo reclinatorio rectilíneo que puede ser fabricado con mármol, forja o madera. También sirve para darle una mayor importancia al presbiterio, haciéndonos reconocer que es un área exclusiva para el sacerdote, el diácono, los acólitos y en su momento también de los lectores. Con las reformas del Concilio Vaticano II, la comunión se pudo recibir de pie, por lo que a los templos construidos de allí en adelante ya no se les puso comulgatorio. Pero no se determinó que los templos construidos en la iglesia preconciliar tenían que quitarlo. Por eso podemos ver muchos templos que con orgullo lo conservan, como el comulgatorio de la parroquia de San Francisco de Asís en Tepatitlán, que anteriormente perteneció a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, o el comulgatorio de mármol de la parroquia de Tototlán. El templo de San Agustín tiene comulgatorio porque fue construido antes del Concilio Vaticano II. Este comulgatorio es de madera tallada y en la parte de arriba tiene mármol traído desde Italia. La madera de este comulgatorio combina a su vez con la madera del marco de la Virgen y de las bancas. El comulgatorio fue pagado por Ascensión de la Torre, junto con el confesionario que está en la capilla penitencial. Se estrenó un día 30 de abril, en una solemne Eucaristía presidida por el Padre Jesús Casillas, primer capellán de San Agustín. Por la ocasión tan especial, una pequeña niña hizo su primera comunión. A esta niña la preparó con mucho gusto Eloísa, una sobrina del Padre Jesús Casillas. Si continúan las actuales obras, perderemos el comulgatorio, porque el presbiterio que planean hacer es muy diferente al que ya existe. La imagen de San Agustín que tenemos aquí es muy antigua, era la que estaba antes en la parroquia de Tototlán. Con el tiempo, esta se fue desgastando y el padre consiguió una nueva imagen para la parroquia y se trajo la imagen histórica al nuevo pueblo. Se dice que cerca del cruce de la actual calle Ramón Hernández y la calle Miguel Hidalgo había unos corrales rodeados de árboles. Allí se juntaban unos hombres a embriagarse y a hacer apuestas. Cuando la imagen llegó de Tototlán a San Agustín, entró en procesión por la calle Ramón Hernández, ya que por aquel lado del pueblo llegaba el antiguo camino que iba a Tototlán. Pero cuando pasó por el lugar antes mencionado, se escuchó un gran estruendo y un espantoso alarido que fue a perderse entre los cerros, como si el diablo estuviera huyendo. Luego llegó un olor parecido a azufre, así daban testimonio las personas que fueron testigos de tal acontecimiento. La imagen estuvo en la antigua capilla de adobe y fue trasladada al nuevo templo cuando este quedó terminado. Como se había dicho, esta imagen estaba ya desgastada, entonces lo vestían con ornamentos de los sacerdotes. Así fue hasta que se mandó restaurar, junto con la imagen de Santa Mónica. Durante la restauración se sacó una copia más pequeña para usarse en las procesiones. Ciertamente, aunque el pueblo se llama San Agustín, la casi parroquia no está consagrada a él, sino a Nuestra Señora de Guadalupe, porque la parroquia de San Agustín es la que está en Tototlán, que desde mucho tiempo atrás ya tenía este patronazgo. Por el gran cariño que la gente de la región le tiene a la Virgen de Guadalupe, y más después de la Guerra Cristera, se decidió que el templo se consagrara a ella. La imagen se bendijo junto con el templo un 9 de enero de 1953 por el arzobispo de Guadalajara, don José Garibi y Rivera, y fue coronada un 21 de enero de 1971 por Monseñor Francisco Javier Nuño, cuando aún era arzobispo coadjutor de Guadalajara. Por eso, la fiesta patronal de enero, en honor a la Virgen de Guadalupe y no en honor a los hijos ausentes, es el 21 de enero, en memoria del día en que se coronó. El padre Ramón Hernández le encargó a su paisano David Cardona, considerado el mejor pintor de guadalupanas de México, que le pintara una muy bella imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue terminada en 1951. El mismo padre Ramón Hernández, que tenía mucho conocimiento en eso, le especificó al pintor el tipo de lienzo en el que quería que se pintara, así como las tonalidades de las pinturas. Esta pintura la pagó don Refugio Abarca. Fue también el señor cura Ramón Hernández el que diseñó su marco de madera de estilo barroco.
Eligió un color marrón para que combinara con las tonalidades que él le había indicado al pintor. Lo mandó a hacer en un taller de Guadalajara y les pidió que lo elaboraran de buena madera, resistente a la polilla. Cuando se puso el actual retablo, se quiso quitarle ese marco de madera para ponerle solo uno de cantera blanca. Gracias a Dios algunas personas se animaron a hablar y el padre Salvador Zúñiga supo escuchar y dialogar razones. Así se pudo hacer ver tanto el valor económico como el valor artístico y afectivo de ese marco, evitándose tal atrocidad. Claramente, por ser de madera, debe recibir ciertos cuidados para su conservación, restaurándolo de vez en cuando para preservar su forma original. Tales cuidados no incluyen bañarlo en oro, porque le quita su diseño original, hace que ya no combine con las tonalidades de la pintura y que la corona no se distinga. El coro es la parte de una iglesia reservada a los cantores y al órgano. En algunas iglesias un órgano tubular, en otras un órgano electrónico moderno o bien un armonio. Su ubicación cambió a lo largo del tiempo, mientras al principio en las basílicas paleocristianas se situó en el presbiterio. Más adelante se ubicó en la nave central, en los pies de la iglesia o en un lugar elevado. El templo de San Agustín tiene un coro que está sobre la puerta principal, desde donde el sonido se propaga por todo el templo de mejor forma. A este se accede por unas escaleras de caracol. Tiene una barandilla metálica sin soldaduras, es decir, sus partes se unieron con remaches. Allí hay un pequeño órgano electrónico que se descompuso ya hace varios años, por lo que el coro del templo pasó a ser de guitarras, mandolina, claves y pandero, y comenzaron a ponerse en el crucero sur del templo. Hace unos años se formó nuevamente un coro que usa el órgano como instrumento principal, pero por falta de presupuesto solo se pudo comprar un pequeño teclado de 5 índices y con muy pocos registros. Apenas en enero del 2020, durante las fiestas patronales, el coro de grandes, junto con el coro de niños, volvieron a cantar desde allá arriba. En algunas misas a las que iban muchas personas, por ejemplo, en las confirmaciones, se ponían sillas allí arriba y se abría al público. Pero sin ninguna razón lo han tumbado, perdiéndose más historia. Lo más óptimo es que se reconstruya tal como era, que se salve esa barandilla de gran valor. La escalera de caracol existe desde que se hizo el templo y se accede a ella por el Salón de los Adoradores. Tiene 37 escalones bien elaborados, todos de la misma medida. También 2 pequeñas ventanas. La primera da hacia el interior del Salón de los Adoradores y por la segunda se puede ver parte de las calles de San Agustín hacia el lado oriente. Tiene 3 puertas, la de ingreso en la parte baja, otra para entrar a lo que es el coro y la última que da al techo del templo. Anteriormente en la fachada del templo y cerca de esta última puerta había 2 campanas. Ya después modificaron una para hacer esquila y se colocó en la torre. La otra campana se puso sobre el Salón de los Adoradores. La parte superior del caracol tiene una pequeña cúpula de ladrillo y sobre de ella una cruz que anteriormente prendía todas las noches junto con la cruz de la torre. Antes de que se construyera la torre, esta era la parte más alta del templo. Cuidemos y conservemos la escalera de caracol, que tiene más de 6 décadas de antigüedad. El piso del templo es en realidad un mosaico hidráulico. El mosaico hidráulico es una baldosa decorativa de cemento pigmentado, inventado en España a mediados del siglo XIX. Fue usado como pavimento en las construcciones. Llegaron primero a México y en 1886 llegaron a Cuba, en donde recibieron el nombre de mosaicos o losetas hidráulicas. De allí se extendieron por toda Latinoamérica. Su fabricación tiene lugar pieza por pieza. Se lleva a cabo dentro de un molde metálico con las formas deseadas en donde se vacía cuidadosamente una pasta líquida de colores, elaborada anteriormente con agua, polvo de mármol, cemento blanco, arena y pigmentos de colores. Luego se les espolvorea cemento gris y arena que absorben el agua de los pigmentos. Después, una capa más gruesa de cemento y arena. Cuando esto está listo, se mete en una prensa hidráulica. Ya prensado, se moja para dejarlo reposar por varias semanas. Para el templo se mandó a hacer un diseño especial.
Cada loseta cuadrada mide 20 centímetros por lado. Está dividida en 2 triángulos rectángulos, uno café y otro amarillo, de manera perpendicular a la hipotenusa de los triángulos rectángulos. Cruza una línea café de unos 3 centímetros de ancho, con pequeños bordes blancos y en el centro un cuadro amarillo. Se hicieron otros pisos con un diseño diferente, pero con los mismos colores para que fueran el margen del gran mosaico que forman las otras losetas. Para que el piso quedara exactamente con las medidas del templo, se pusieron otros de color tinto que tienen diferentes medidas. Para ayudar a terminar de pagar el piso, le regalaron un becerro en San José del Monte al padre Ramón Hernández, para que lo rifara. Un domingo que el señor cura llegó a celebrar misa, le dijo a la gente que traía unas rifas y que la misa no iniciaría hasta que se vendiera toda. La gente le comenzó a comprar, pero después de un rato se acercó don Chano Nuño y le dijo al padre: «Usted tire la cobija hasta donde ocupe», refiriéndose a que él pagaba lo que hiciera falta, y así fue. Pero hoy han dejado las losetas de este mosaico hidráulico muy raspadas, porque solo quitaron una parte, pero otra se quedó allí mientras terriblemente tumbaban la bóveda. Lo bueno es que existen talleres en donde lo restauran. En Guadalajara hay algunos. La cantera blanca de los muros se puso apenas hace 9 años, en tiempos del padre Brígido Pérez. Se usó para sustituir el antiguo piso café que cubría y adornaba la pared. Aquí también se hizo otra entrada a la sacristía norte y se les colocó un bello marco de cantera a todas las puertas. Para poder pagarla se recurrió al método de las candidatas, una bella tradición que se hacía casi todos los años, donde algunas jóvenes que aceptaban ser candidatas debían organizar largas jornadas de kermeses y todas las ganancias se guardaban. Durante las fiestas patronales se llevaba a cabo el certamen y enfrente de todos los jueces contaban el dinero que cada uno había juntado. La que tuviera más dinero ganaba y se coronaba como la reina de San Agustín. Todo el dinero que se recaudaba se daba al templo para sus necesidades o proyectos. Para la cantera hubo un primer certamen en el que ganó Diana Mariela Casillas Sánchez, pero lo recaudado no ajustó para pagar todo lo que se debía de la cantera. Así que se organizó otro certamen para el año siguiente, en el que ganó Guadalupe Muñoz Casillas, y con ese dinero se terminó de pagar. Implicó demasiado trabajo poder solventar el gasto de esta cantera, y por el alto nivel de estrés derivado de organizar tantas kermeses, se llegó a poner en riesgo la salud de algunas personas. Y tanto trabajo desde para extraer la piedra de cantera, labrarla muy cuidadosamente, trasladarla y colocarla en su lugar, y aparte el trabajo para pagarla, solo para que se eche a la basura porque a algunos ya no les gusta. Las ventanas se hicieron algunas con un par de ventilas y otras con solo una ventila, que se pueden abrir o cerrar según se necesite, aparte de las corrientes de aire que entran por las amplias puertas. Pero aún así, había comentarios de personas que decían que hacía mucho calor dentro del templo. Desde el año 2000 ya se habían organizado un grupo de personas para donar todos los ventiladores necesarios para el templo, pero lo rechazaron bajo el argumento de que se despeinaban con el aire. Luego se regalaron otros ventiladores que daban suficiente aire para mantener el templo fresco y que no los alcanzara a despeinar. Pero solo estuvieron un pequeño tiempo y luego los desecharon. Después tuvieron que trabajar para recaudar fondos y comprar los ventiladores actuales, iguales que los que se iban a donar en el año 2000 y rechazaron. Así que el templo tiene buena ventilación. El templo de San Agustín tiene 2 sacristías del mismo tamaño, muy similar a la parroquia de Tototlán, pero solo una es la principal, la del lado sur. La del lado norte estaba siempre cerrada, pero el padre Brígido Pérez le hizo otra puerta, por lo que ese espacio pudo utilizarse por los fieles para participar en misa. La del lado sur siempre ha sido la sacristía principal. Hace unos años comenzó a tener algunas filtraciones de agua, como en cualquier otra casa, pero en vez de arreglar las goteras, tumbaron el techo original sin ningún cuidado, arruinando el piso de mosaico hidráulico. Al ya no tener techo, las paredes comenzaron a inclinarse,
Entonces se tuvo que poner un castillo en la esquina. Lo peor fue que se le construyó una bóveda no apta para el templo, solo por gustos personales y no porque fuera la solución, ya que el agua siguió filtrándose. Este tipo de bóveda ejerce mucha más presión sobre los muros, lo que ha provocado que estos se estén inclinando cada vez más. También le causó una grieta a la pared que da hacia la calle Guadalupe, y esto que apenas se hizo hace 5 años, un verdadero peligro. Por la forma que tiene la bóveda, se hicieron unos charcos de agua en una esquina. Esta humedad atravesó el muro e hizo que se reventara el enjarre que está por encima de la puerta, que conecta el presbiterio con la sacristía. El muro sigue bien, es solo el enjarre el que se dañó. Un pequeño problema de goteras lo convirtieron en uno mucho más grande, y el costo de un primer proyecto para arreglar la sacristía terminó duplicándose, porque no quedándose conformes con lo que había, buscaron más lujos. La mejor forma de solucionar este problema es retirando esa bóveda que nunca debió de haber existido, reconstruir en medida de lo necesario los muros que echaron a perder y ponerle una bóveda igual que la original, así como la diseñó el señor cura Ramón Hernández. Si existe un gran gusto por este tipo de bóveda y por los templos amplios y modernos, entonces que se construya otro que desde el inicio sea hecho para ese tipo de arquitectura. Pero no tienen por qué tumbar el templo que ya estaba hecho y que mucho le costó a nuestros antepasados. Conozcamos y cuidemos nuestra historia y patrimonio para que más generaciones puedan llegar a conocerlo. Valoremos nuestras raíces que han quedado plasmadas en este edificio.